Buenas tardes. Buenas tardes. Iván Teruel, tú eres profesor de secundaria en un pueblo de Cataluña y también eres escritor desde hace mucho tiempo. Y el próximo libro, tu gran obra que en breve publicas, versa sobre la llegada de tus dos familias de parte maternal en Cataluña, desde el sur. Pues ahora vamos a hablar del 14F. Hay quien dice que Cataluña necesita un cambio y hay quien dice que Cataluña nunca cambia y si cambia es para peor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cataluña necesita un cambio? Cataluña necesita un cambio y otra cuestión bien distinta es si es probable o verosímil que ese cambio se produzca. Yo creo que, digamos que el marco mental del nacionalismo no solo alcanza a los partidos que se autoproclaman nacionalistas, sino como mínimo a otros dos que para mí son el PSC y En Comú Podem, con lo cual, desde esa perspectiva y con los datos en la mano de los resultados de otras elecciones, el cambio en Cataluña es una quimera, una entelequia. Yo no sé lo que debería ocurrir en Cataluña para que ese determinado patrón mental, digamos, fuera abandonado por una cantidad tan grande de ciudadanos que lo aceptan, aunque no se declaren independentistas. Digamos que algunas de las ideas nucleares del nacionalismo son asimiladas con total normalidad. ¿Y qué ideas son? Pues algunas de las ideas centrales, como la convicción sin fisuras de que Cataluña es una nación, cuando el concepto cuando menos es problemático, el hecho de que la enseñanza deba ser exclusivamente en catalán o que la lengua vehicular única deba ser el catalán, el hecho de que Cataluña, por su singularidad idiosincrática o por su singularidad histórica y cultural, deba tener una serie de ventajas fiscales con respecto a otras regiones españolas, el tan cacareado FED diferencial que parece que debe convertirse en privilegio de ciudadanía para los ciudadanos de la región. Y básicamente esas tres, ¿no? Amén de algunas otras, quizás no tan nucleares, pero que también se aceptan con naturalidad. ¿Y cómo lo vives tú a diaria en tu trabajo, esta situación? Bueno, en el trabajo es complicado cuando sale el tema o cuando uno cuestiona, ya no hablo de una oposición abierta, cuando alguien cuestiona algunos de estos principios que he referido en la pregunta anterior, las situaciones son de cierta tensión. Yo porque en el centro en el que estoy llevo ya unos cuantos años, tengo confianza, Ya te eh, conocen. ya, ya me conocen, me dan por perdido, por un caso sin solución. Pero lo cierto es que cuando ocurrió todo lo que ocurrió en 2017, la situación fue muy tensa, muy complicada, porque además, digamos que a los que no estamos de acuerdo con algunas acciones que se llevaron a cabo dentro del horario lectivo, pues quedamos señalados, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, perdón, el 2 de octubre la mayoría de compañeros en medio del horario lectivo, insisto, ni antes ni después, sino mientras estaban dando clase, salieran a manifestarse en contra de la supuesta represión policial,
salieran al patio con sus alumnos, de tal forma que los que no salimos, pues quedamos allí marcados. Eso significa que en realidad en la cotidianidad catalana continúa como si existiese todavía el famoso consenso catalán, como si no En el, hubiera desacuerdo y dos bandos enfrentados. No, en la cuestión que, bueno, en fin, yo comento un poco en el libro que saldrá pues, en los próximos meses, si todo va bien, es que sobre todo en el mundo de la enseñanza, que es el que yo mejor conozco, pero también en la administración en general, hay una especie de reproducción a escala de la sociedad ideal que han pretendido moldear o edificar los nacionalistas. De tal forma que en el mundo de la enseñanza la sensación de unanimidad, como apuntabas tú ahora, es casi plena. Insisto, yo me encuentro en una circunstancia particular porque llevo muchos años, porque encontré a un compañero que también se oponía o también cuestionaba abiertamente algunas de las ideas nacionalistas, pero en otros centros en los que he estado no se alza ninguna voz que cuestione algún principio nuclear del nacionalismo. Ni se cuestiona la idea de nación, ni se cuestiona la inmersión lingüística, ni se cuestiona la supuesta singularidad catalana que debe acarrear todo tipo de beneficios políticos. ¿Y Esos cómo? temas son temas tabús, no se tocan en la mayoría de los centros. Y entonces, cada vez que surge algún debate de cariz político, las opiniones siempre van en la misma dirección y todos se dan la razón los unos a los otros, claro. ¿Y cómo reaccionan los estudiantes? Bueno, claro, el tema de los estudiantes es complicado porque uno en realidad, al ser funcionario debe mantener la neutralidad. Sí que es cierto que, insisto, en la situación que se produjo en 2017 fue la ideal para que los alumnos percibieran, digamos, quienes no estaban en la onda, quienes no estaban en el mainstream, ¿no? Bueno, fuera de clases, a veces hablas con algunos, los que vienen de familias que se oponen al nacionalismo o que simplemente no son nacionalistas, que no comparten el credo nacionalista. Lo cierto es que lo viven por lo que he hablado con ellos, con impotencia y con frustración. Con toda la vorágine de lo que pasó en 2017, hubo alumnos que se te acercaban a decirte que se querían ir de Cataluña. Algunos se fueron a cursar los estudios universitarios fuera de la comunidad. Alguna familia me comentó que una de las hermanas llegaba llorando a casa porque en la clase, en aquellos días de efervescencia política, las direcciones siempre iban en el mismo sentido y que ellos tenían la sensación de que los alumnos que estaban en contra no podían expresarse con libertad, a riesgo de ser tildados de fachas, de insolidarios, de intransigentes, de fascistas, bueno, las diferentes variantes del mismo estigma, ¿no? Enemigo del pueblo de Cataluña, al final, ¿no? Sí. Digamos que esa idea o esa acusación tiene distintos nombres. Y entonces las familias lo viven con angustia, o los niños que no están a favor del independentismo lo viven con frustración y tienen la sensación de que no pueden expresar sus ideas con la misma libertad que los demás. Claro, porque para obtener un refugio interno en Cataluña, para escaparse de esa situación dentro del mundo lectivo,
pues eso solo es posible para quien tiene mucho dinero y se puede ir a las escuelas privadas. Para la gente corriente no existe esa oportunidad dentro de Cataluña de salir de esta burbuja de catalanismo, digamos, de nacionalismo. Bueno, no conozco muy bien el caso de las privadas, conozco y de manera muy tangencial también el caso de alguna escuela concertada, y en los casos que yo conozco de escuela concertada, la línea es muy parecida. Sí, Yo sí, no sé en las las... escuelas privadas, Exacto. privadas tipo Montessori, no Tiene que sé. ser muy caros para que cambie esto, en mi experiencia. O sea, las concertadas no, las que sí, o sea, los que reciben subsidios no. Solo unos pocos que no reciben subsidios, pues están fuera de la lógica nacionalista, pero claro, eso no está al alcance de la gente corriente. Bueno, por último, para salir de este bucle, 14F, aunque lo tenemos quizás todo perdido, ¿a qué partido se puede votar si se quiere realmente un cambio en el sentido que tú deseas? Eh, es que, como se diría en catalán, fada mal dir, ¿no? Que quiere decir que es complicado pronunciarse porque, claro, en teoría el PSC, si nos atenemos a su propio discurso y al discurso con el que fue a las últimas elecciones catalanas, a las del 2017, claro, hay que tener en cuenta que el PSC fue uno de los partidos del 155, no era una de las acusaciones que se le hacía. Claro, si atendemos a su propio discurso, el PSC entraría dentro del bloque de los partidos constitucionalistas. En teoría, debería ser parte de la solución. Pero insisto, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Los hechos lo que dicen es que el PSC, desde siempre, en ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ha pactado sin ningún problema con los nacionalistas, no ha pactado nunca en Cataluña con partidos considerados de derecha. Yo recuerdo incluso la incomodidad en una foto que se hizo a Iceta en un recurso que se presentó, no sé exactamente con motivo de qué, pero salía una foto de Iceta junto con, quiero recordar, Albiol y Arrimadas, y solo había que ver la cara de incomodidad de Iceta al hacerse aquella foto. Es decir, los hechos y viendo cuáles son los socios de gobierno del gobierno central, apuntan a que el PSC no sería parte de la solución, porque además entra dentro de lo perfectamente esperable que se acabe reeditando un tripartito, es decir, con Esquerra Republicana y con, en este caso, en Comú Podem. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias del anterior tripartito, ¿no? Digamos que incluso el tripartito fue un paso más allá de lo que había ido Pujol en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué partidos quedan? Queda el PP, queda Ciudadanos y queda Vox. En todo caso, en cualquier caso, entre esos tres, digamos que estaría la defensa sin matices de la ley, de la Constitución, del marco legal vigente. Después, cada uno de los partidos tiene su programa, pero los tres que han defendido abiertamente la Constitución, el ordenamiento jurídico español, serían esos tres. Aunque Gracias. también, aunque Sí. también digo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el PP pactó también con los nacionalistas en Madrid y aquí, ¿no? O sea que no creo que lo hiciera ahora, pero han pactado con ellos también en algunas legislaturas, ¿no? Eso sí que es cierto. Muchísimas gracias a Iván Teruel, profesor y escritor.
con un libro que pronto sale. Muy bien, gracias a ti, Sara.